Ya, ¿qué tal, chicos? Vamos a empezar con el solucionario del examen de admisión UNI 2021. Vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta dice: el volumen de un planeta A es 8 veces el volumen de la Tierra. Encuentre la aceleración de la gravedad en la superficie del planeta A si su masa es 3 veces la masa de la Tierra. G es la aceleración de la gravedad, es la gravedad en la superficie de la Tierra. Entonces, acá yo he dibujado mi planeta A y según lo que dice primero para empezar es que la masa de este planeta es 3 veces la masa de la Tierra. Empezamos por ahí. El segundo punto que yo debo detallar es el siguiente, ¿no? El problema me dice que el volumen de él es 8 veces el volumen de él. ¿Cómo se calcula el volumen de una esfera? Asumiendo que el planeta es una esfera, 4 pi tercios ¿de quién? Del radio de A elevado al cubo. Pero eso acá sería el volumen del planeta A. Si yo lo voy a igualar es 8 veces, dice, o sea, 8 ¿por quién? Por el volumen del planeta Tierra, ¿no? Que sería 4 pi tercios de R de B al cuadrado, de esa manera, al cubo, perdón, también, porque es volumen. Y de acá sería el radio de la Tierra. Vas a determinar entonces de que el radio del planeta A es igual a 2 veces el radio de la Tierra. Ahora, una vez que ya sabemos esto que está acá, vamos a determinar. La aceleración de la gravedad en la superficie terrestre será G, la masa de la Tierra sobre ¿quién? Sobre el radio de la Tierra elevado al cuadrado. Pero acá vamos a tomar en cuenta lo siguiente. La gravedad en el planeta ¿a qué sería igual la gravedad en el planeta A? Sería igual a G, la masa del planeta A sobre el radio del planeta A elevado al cuadrado. Entonces de acá la gravedad del planeta A será igual a ¿qué? G. La masa del planeta A, según lo que nosotros sabemos, es 3 veces la masa de la Tierra. Sobre el radio del planeta A es 2 veces el radio de la Tierra. Como está elevado al cuadrado, sería 4 veces el radio de la Tierra al cuadrado. Si tú le sacas el 3 cuartos, te va a quedar Gm entre R cuadrado, y eso será la gravedad en la superficie de la Tierra. Y esa sería entonces la respuesta de esa preguntita. Vamos con la pregunta número 2. En el caso de la pregunta 2, acá la clave es dedito. Ya, acá en el caso de la pregunta 2 dice lo siguiente: el sistema ha mostrado si H vale 68 centímetros, encuentre en centímetros la altura h chiquita. Y para ello el problema me dice lo siguiente: esto que está acá es agüita y esto que está acá es mercurio. Y el problema te da dato tanto la densidad del agua como la densidad del mercurio. Entonces, ya aquí tenemos un nivel. Como tú recordarás, tanto aquí como acá, ¿qué cosa tenemos nosotros? En ambos lados nosotros tenemos que están al mismo nivel y están por debajo, ¿no? Por debajo de este nivel está un mismo líquido que comunica ambos puntos. Por lo tanto, yo puedo considerar que la presión aquí y aquí sean iguales. La presión aquí se debe, si te das cuenta, solamente al agua que está por encima y a la atmósfera. La presión acá se debe al mercurio y a la atmósfera. Como en ambos extremos está abierto a la atmósfera, la presión hidrostática del agua debe ser igual a la presión hidrostática del mercurio. Entonces yo acá voy a decir la presión en 1 es igual a la presión en 2. Pero la presión en 1 va a ser solamente presión hidrostática. Ahora, si tú quieres, toma toda la presión absoluta. Vas a tener, mira, la densidad del agua, la gravedad y el H grande en este caso. Más, imagínate que acá le pones la presión atmosférica y yo te voy a colocar igual a ¿quién? Ahora, la presión del mercurio sería la densidad del mercurio por la gravedad por la altura chiquita, más la presión atmosférica. La presión atmosférica de este lado y la presión atmosférica de este lado, ¿qué va a pasar? Se van a eliminar. Por eso solamente no igualábamos presiones hidrostáticas como habíamos dicho al inicio. Muy bien, reemplázala y eres feliz. Mira, se va el G, se va el G. Como se va la gravedad y yo quiero el H, la densidad es lo de menos que yo reemplace las unidades. ¿Por qué es lo de menos reemplazar las unidades en este caso del H?
de la densidad, porque las unidades se van a eliminar. Solamente vas a comparar factores numéricos. Entonces, yo tengo acá el H. El H vale 68 centímetros. ¿Por quién? Por la densidad del agua, que vale 1, sobre la densidad del mercurio, que vale 13,6. Y si tú operas eso, rápidamente te sale 5 centímetros. Y con ello sería la clave enanito. ¿Ya está? Seamos felices. Vamos con la pregunta número 3. En la pregunta número 3 dice lo siguiente. Pedro y María corren sobre una pista circular con rapidez constante. La rapidez de Pedro vale 10 metros por segundo y la rapidez de María vale 5 metros por segundo respectivamente. Si parten del mismo punto en sentidos opuestos, demoran 8 segundos en cruzarse. Si parten del mismo punto y ambos corren en el mismo sentido, calcule en metros la distancia que ha recorrido Pedro cuando alcanza por primera vez a María. En este caso que está acá, que tú ves, hemos representado el primer caso. El primer caso me establece o me dice lo siguiente. ¿Qué te dice? Que ambos parten del mismo punto pero en sentidos opuestos. Oye, Eleazar, ¿pero cómo se van a encontrar? Sencillo, Petío. Si los dos parten del mismo punto y en sentidos opuestos, se encuentran, ¿por qué? Porque no es que realizan una circunferencia en algún punto. Por ejemplo, yo te puedo decir, por acá se encuentra Pedro y María. Muy bien. ¿Sí? Entonces, ahí se encuentran. Yo podría decir que se encuentren ahí. El problema dice que eso sucede ¿en cuánto tiempo? Sucede en 8 segundos, nada más. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que todo este lado, desde aquí hasta acá, es la longitud que recorre Pedro, mientras que esto que está acá es la longitud que recorre María. ¿Qué te puedo decir yo rápidamente? A ver, rápidamente puedo decir que la longitud que recorre Pedro más la longitud que recorre María es igual a la longitud de esta circunferencia, ¿no? De esta pista circunferencial. Pero tú sabes que la longitud, al ser un movimiento de rapidez constante, tú sabes que la longitud se puede calcular como si fuera la rapidez por el tiempo. O sea, yo te puedo decir que la longitud de Pedro sería la rapidez 10 por el tiempo que vale 8, sería 80. Más la longitud que recorre María sería, ¿qué cosa? La rapidez de María por el tiempo que vale 40. Y de ahí ya tendríamos entonces la longitud de toda la pista circular. Ahora, en el segundo caso, el problema, ¿qué te dice? En el segundo caso te dice que Pedro y María se mueven en el mismo sentido. Parten del mismo punto. Eso quiere decir que como Pedro es más rápido, en algún instante Pedro va a estar por acá y María va a estar por acá. Pedro va a estar adelantándose a María poco a poco. Entonces, ¿qué debe suceder para que Pedro alcance a María? Lo que debe suceder es que Pedro termine de dar la vuelta y se encuentre con María por algún otro punto, digamos por acá otra vez Pedro y María. Aprovechando el día, ¿no? Aprovechando el día. Se presta, ya está. Pero ahora, ¿qué sucedió? Si tú te das cuenta, si María ha recorrido todo esto, Pedro ha tenido que recorrer una vuelta de más para poder alcanzar a María. Si no, no la alcanza, pues tío. No es que te das cuenta de que Pedro la adelanta a María. Y cuando se encuentre con María, ¿qué va a suceder? Va a suceder que la longitud de Pedro menos la longitud que recorre María, ¿a qué es igual? Habla. ¿A qué va a ser igual eso? Eso va a ser igual a la longitud total, ¿no? Por decirlo así. Te vuelvo a repetir. Si esto de acá es lo que recorre María, Pedro ha tenido que recorrer eso más una vuelta entera. Por eso la diferencia de las dos longitudes recorridas es la longitud de toda la pista. Pero otra vez, nosotros queremos saber cuál es la longitud de Pedro, nada más. Eso es lo único que queremos. La longitud de Pedro, ¿no? Como tú te darás cuenta acá, sería la rapidez de Pedro, ¿no? Que vale 10, por ejemplo acá, t, más t, porque yo no sé cuánto tiempo pasa, la longitud que recorre María, que va a ser 5 por t también. ¿Y esto cuánto te va a dar? El L, la habíamos calculado acá arriba, perdón, acá es menos, es 120. De acá te queda que 5t es igual a 120. Tranquilo, carnal, yo sé que tú quieres, pero no lo hagas, ¿ya?
yo sé que tú quieres, pero no lo hagas. Hoy día no, hoy día no, hoy día no, no la reemplaces. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? Hoy día no. Mira, tú quieres 10T, que es la longitud que recorre Pedro. Entonces no la vas a reemplazar, no la vas a despejar, no. Lo que vas a hacer es duplicarlo. Por 2 sería ¿cuánto? Sería 240 metros. Y eso será tu respuesta. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Y esa será tu clave de dedito. Ya está. Muy bien, vamos con la pregunta 4. Con la pregunta 4 dice lo siguiente. En el circuito mostrado, I es la corriente que pasa a través de la batería cuando el interruptor S está abierto. E I2 es cuando está cerrado. Muy bien, me piden la relación entre I1 e I2. ¿Qué pasa cuando está abierto? No lo mires, a pesar de que sea 14. Aguanta. Cuando él está abierto, por toda esta parte que está acá, no va a circular corriente. O sea, en esta parte que está acá, la corriente es 0. ¿Eso qué significa, Eleazar? Significa que la corriente simplemente se va a quedar dando vueltas en este lado, nada más. En ese lado nomás la corriente se queda dando vueltas, ¿ya? Entonces acá tendrías el I1, así de frente. Ahora dime tú, acá no hay circulación de corriente porque está abierto. Recuerda que la corriente debe circular una trayectoria cerrada, ¿no? Eléctricamente, de llegar de un lugar de mayor a menor potencial, pero acá al estar abierto, en algún momento o rápidamente se alcanza el equilibrio electrostático y no circula corriente. Solamente acá nada más. Ya, a ver, tú recuerdas el voltaje o el valor de la FEN, en este caso será igual a I por ¿quién? Por la suma de las resistencias, ¿no? Si quieres le puedes llamar la segunda ley de Kirchhoff, considerando ¿qué cosa? Considerando que el I es constante, sale de la sumatoria. De acá simplemente no, hoy día no la reemplaces, no, hoy día no. Ya, a ver, sería 12 es igual a ¿quién? I, pero ese I lo hemos llamado I1 cuando el interruptor está abierto. Ahora, esto acá sería la sumatoria de las resistencias, que si es que no me equivoco suman 12. Y de ahí creo que tú rápidamente puedes sacar que el I1 ¿cuánto vale? Cuéntame. El I1 vale 1 ampere. Y con eso eres feliz. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Ahora, ¿qué voy a hacer? Dime, cuéntame. Lo que voy a hacer es el segundo caso. Cuando el interruptor está cuando el interruptor está cerrado. Mira, la cámara está que se queda dormida. Creo. Ahora sí, ya nos acompañó. Ya está, cuando el interruptor está cerrado. Cuando ese, como tú te das cuenta acá, está cerrado, ¿qué es lo que sucede? Dime, papá. Lo que sucede acá es el hecho de que ahora sí por acá puede circular corriente eléctrica. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? Ayúdame tú, mira. Ayúdame tú. Esto que está acá, ¿qué cosa es? Habla. Eso que está acá están en serie. Esas dos resistencias te van a dar un equivalente que vale 8. Luego, la equivalente de ellas dos va a estar en paralelo con ella y eso te va a dar una resistencia equivalente de ¿cuánto? A ver, ¿te acuerdas cómo se calcula el equivalente? ¿Sí? Si ella vale 8 y ella vale 4, producto entre suma, te va a dar ¿cuánto? A ver, dime. Te va a dar 8 tercios de ohm. Ya, eso es lo que nosotros tenemos. Luego, ¿qué más tenemos? Todo esto ya es 8 tercios. Y luego ya simplemente lo que nos queda del otro lado. Entonces, ese es el cambio que hay o que se da cuando cierro el interruptor. Esta acá es 5 ohm. ¿Quién es esta? Ella. Porque esto reemplaza toditito esto. Y esta que está acá es 3 ohm. Ya está. De acá, ¿qué tendrías? 12 volt. Ahora, de acá, ¿qué es lo que vas a considerar? Igualito, ¿no? Igualito. El problema dice que la corriente que circula por acá es I2. La corriente que circula es I2. Y ya, bueno, tú la sigues haciendo circular. ¿Qué vas a hacer? Lo mismo, ¿no? El voltaje total sería igual al I por la sumatoria de las resistencias porque están en serie. De acá ella vale 12, esto de acá sería el I2, lo que yo quiero. Y esto que está acá, ¿cuánto te va a sumar? 8 más 8 tercios sería 32 tercios. Y de acá el I2, ¿cuánto te sale el I2? El I2 te va a salir, a ver rápidamente, 9 sobre 8 amperes. Ya, el problema que te pedía, el I1 sobre el I2. 1 sobre ¿quién? Sobre 9 octavos. ¿Y eso cuánto te va a dar? 8 novenos. Y esa sería la respuesta de esa preguntita. ¿Qué clave es? Dime qué clave es. Es la clave dedito.
Vamos con la pregunta número 5, ¿ya? La pregunta número 5 dice, determine la profundidad en metros, determina aproximadamente en metros la profundidad real de una piscina si la profundidad aparente que se observa visto desde arriba es 1,2 metros. Considere el índice de refracción del agua igual a 1,33. Este es el agua, este es el aire. Bueno, a todo el mundo le ha pasado que cuando ve hacia arriba un balde con agua, el fondo del balde parece estar más arriba de lo que realmente está. ¿Y eso por qué se da? Se da por la refracción. En este caso nosotros podemos aplicar una propiedad bien interesante, una propiedad que se demuestra en clase, nosotros ya lo hemos demostrado, ¿no?, en nuestras clases cotidianas. La propiedad dice lo siguiente: la profundidad aparente es a la profundidad real, así como el índice de refracción de donde se está observando. Por ejemplo, yo lo observo acá desde el aire. Y esto de acá, ¿entre quién? Dime. Entre el índice de refracción. Para poder ver la profundidad real tendría que meterme al agua. Entonces, entre el agua. Y de acá ya tú tienes lo siguiente. Sé feliz. El N sería igual a ¿quién? Cuéntame, el H chiquito. ¿Tú quieres el H grande, Eleazar? Yo quiero el H grande. Ah, ya, perdón, el H grande. El H grande sería 1,2 por... El N del agua, ¿cuánto vale el N del agua? El N del agua vale 1,33. Y el N del aire, ¿cuánto vale? Vale 1. Y de ahí tú operando, ¿cuánto te sale el H aproximadamente? 1,59 metros, ¿no? Y eso de ahí sería la profundidad a la que la profundidad real, ¿no? En este caso, de esta piscina. La clave sería casita. Sigamos. Vamos con la pregunta 6. En la pregunta 6 el problema me dice lo siguiente. Un objeto oscila con una frecuencia angular de 4 radianes por segundo. En t igual a 0 se encuentra a 4 centímetros de la posición de equilibrio, con una rapidez de 12 centímetros por segundo. Calcula en centímetros la amplitud de oscilación. A ver, cuéntame tú. Si él está, según el problema, a 4 centímetros de la posición de equilibrio, ¿la posición será o no será 4 centímetros? ¿Sí o no? Si él se encuentra a 4 centímetros de la posición de equilibrio, entonces el X es 4 centímetros. ¿Cómo calculas la rapidez? Recuerda que la rapidez tú la puedes calcular de esta manera, donde omega es la frecuencia angular, A es la amplitud y el X justo es la posición. Si tú reemplazas, recuerda que el problema te dice que ella vale 12, ella vale 4, A al cuadrado menos 4 al cuadrado y soy feliz. ¿Qué sucede, Eleazar? No tengo que pasarlo a metros. ¿Para qué, hijo? No es necesario. Si él está en centímetros, él te sale en centímetros y él te sale en centímetros por segundo. ¿Coincide todo? Sí. Entonces sos feliz. Reemplazas, operas y te va a salir 5 centímetros. Oye, una de las cositas que nos vinieron a comentar los chicos después de dar su examen fue algo muy curioso que vino. Oye, Eleazar, pero si no es la rapidez máxima, entonces se sobreentiende que la amplitud tiene que ser mayor que 4 centímetros. Ah, tienes razón, ¿no? Y la única clave que es mayor que 4 es justo 5. Podría ser una idea, ¿no? Por ahí capaz, ¿no? A ti que te gusta champear, te hubiese servido bastante. Mira, ¿ya ves? Bien, chicos. Vamos con la pregunta 7. ¿No? Acá tal vez vamos a encender un poquito el mechero. La pregunta 7 dice lo siguiente. Con respecto a la conservación de la energía mecánica, indique la secuencia correcta después de determinar si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Dice, requiere que solo actúen las fuerzas conservativas. La primera, tajantemente, es falsa. Eso creo que con nadie desacordamos. Decimos que es falsa, ¿por qué, Eleazar? ¿Que acaso es incorrecto decir que cuando solo actúan fuerzas conservativas la energía se conserva? Hijo, lo que tú dices está bien. Si solo actúan fuerzas conservativas, la energía mecánica se conserva. Entonces, Eleazar, el dilema está que el problema dice requiere que solo actúen fuerzas conservativas. Y eso no es del todo correcto, ¿no? Durante las clases hemos visto ciertas cantidades de problemas en las cuales actúan fuerzas conservativas, pero la energía mecánica se conserva, ¿no? Y actúan también fuerzas no conservativas.
Por ejemplo, si nosotros ponemos a girar una bolita en un plano horizontal amarrado a una cuerda, ¿qué es lo que sucede? La bolita se mueve con rapidez constante, ¿sí o no? Su energía cinética es constante, pero al estar en un plano horizontal también su energía mecánica es constante. Pero la tensión es no conservativa, no realiza trabajo, no varía la energía mecánica. La normal también igual. Entonces hay diferentes casos donde nosotros podemos observar que hay conservación de la energía, pero actúan fuerzas no conservativas. Entonces por ello decimos que eso es falso. Ahora, acuérdate que el principio generalmente basado de la conservación de la energía considera que el trabajo total o neto de las fuerzas no conservativas debe ser cero para que la energía mecánica se conserve. En ningún momento se dice que las fuerzas no conservativas no deben actuar. No, sino simplemente que su trabajo total debe ser cero. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos una de las primeras ideas. La segunda dice, se conserva incluso si actúan las fuerzas no conservativas. La energía se puede conservar. Yo podría decirte acá verdadero. La energía se puede conservar si, como dice, se conserva incluso si actúan fuerzas no conservativas. Sí, como el caso anterior. Se puede conservar. ¿Ya? Se puede conservar. Y eso es lo que está generando dudas por ahí, ¿no? En redes sociales. ¿Por qué? Por el hecho de que no en todos los casos en el cual actúa una fuerza no conservativa se conserva la energía, ¿no? Dice, otra vez, respecto a la conservación de la energía mecánica, se conserva incluso si actúan fuerzas no conservativas, sí se puede conservar. Pero ojo con esto, no en todos los casos se tiende a cumplir. Entonces, eso en realidad sí genera cierto dilema, ¿no? Porque acá ya nosotros nos vamos en cómo lo puede considerar la UNI, ¿no? Lo lee así de frente, o sea, la energía mecánica se conserva incluso si actúan fuerzas conservativas, sí se puede. Y la respuesta es sí se puede. Pero y en los casos en los que no se puede, entonces ahí va a interpretar, ¿no? Ya depende de la interpretación. En este caso que se le vaya a dar en función a la universidad, ¿no? Entonces cuidado con esa parte, ¿no? Porque ahí el problema dice, incluso se conserva, o sea, tú estamos hablando de la conservación de la energía. Entonces dice, se conserva incluso si actúan fuerzas no conservativas, sí se puede conservar, pero no en todos los casos, cuidado con esa parte, ¿ya? Y vamos con la parte 3, dice, no se conserva si hay fricción. También este de acá genera un dilema, ¿no? Hay casos, en la gran mayoría de casos, si yo lanzo un cuerpo al ras del piso, la energía mecánica no se conserva así porque la fricción es una fuerza no conservativa, no conserva a la energía, ¿no? Entonces genera variación en la energía mecánica porque la transforma, por ejemplo, en calor. Pero si yo ese bloque lo empujara con una velocidad igual a la fuerza de rozamiento cinético y mantengo al cuerpo en movimiento con velocidad constante sobre un plano horizontal, podría hablar de que se conserva la energía incluso cuando actúa la fuerza de rozamiento. Entonces, otra vez nosotros nos quedamos en una situación no interpretativa. ¿Cuál es el caso más común? Es lo que tiende a analizar la UNI. O sea, ¿cuál es el caso más simple? En un caso simple es un cuerpo lanzado sobre una superficie rugosa. No hay conservación de la energía, entonces, por ello nosotros podemos decir que no se conserva cuando hay fricción, ¿sí? ¿No? Lo demás también son casos que se cumplen, pero también esforzar un poquito el enunciado. Por eso podemos considerar que esta situación es verdad, es verdadero. Ahora, vamos a ver nosotros lo siguiente. Esa sería ya entonces la respuesta de la pregunta 7. ¿Qué dice la pregunta 8? La pregunta 8 dice lo siguiente. La corriente que fluye por un solenoide de 25 centímetros de largo y 3 centímetros de radio es 8 amperes. Si el solenoide contiene 600 espiras, calcula aproximadamente en teslas el campo magnético en su centro. A ver, ¿cómo se calcula el campo magnético en el centro de un solenoide? Mu sub 0, que es la permeabilidad magnética del vacío, multiplicado por N por I. Pero aguante, Eleazar, ¿cuál es el primer problema? Sí, el primer problema es que el N no es el número de espiras, sino es el número de espiras por unidad de longitud. El mu sub 0 te lo dan de dato, vale 4pi por 10 a la menos 7. Mientras que el N sería 600. Aguanta. 600 es el número de espiras.
no es el número de espiras por unidad de longitud. Por lo tanto, a 600 yo lo tengo que dividir entre la longitud. Y la longitud del solenoide es 0,25. ¿Por quién? Por la corriente que según el problema vale 8 amperes. Muy bien, carnal, tú que eres bravo en esto, opéralo por favor y dime cuándo te va a salir. Cuando tú lo operes, eso te va a salir 0,024 teslas, ¿ya? Aproximadamente. Y esa sería la respuesta de esa pregunta. La pregunta 9 dice, una partícula A con carga eléctrica Q que se mueve con una rapidez v sub 0 describe una trayectoria circular de radio R, dice, alrededor de otra partícula con carga eléctrica menos Q. Determine la rapidez que debe tener la partícula para que describa una trayectoria circular de radio 2R. La partícula con carga menos Q se encuentra en el centro de cada trayectoria circular. Esta está acá en el centro y dice que él está gire. Mira, si él gira con una rapidez v sub 0, recuerda que es lo que nosotros necesitamos para que eso se cumpla. Que debe existir una fuerza centrípeta. Pero en este caso, según lo que yo observo, acá estará la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica, en este caso, cumple el papel de la fuerza centrípeta. Y acá, ¿qué tendríamos nosotros? A ver, cuéntame. La fuerza centrípeta se puede calcular como la masa por la aceleración centrípeta. Para la aceleración centrípeta, nosotros tenemos dos caminos. V sub 0 al cuadrado, V al cuadrado, que es la rapidez, sobre el radio, que es R, o la otra opción, que era esta. Pero vamos a quedarnos con la primera por el dato que tenemos. Muy bien, entonces, en función a eso, reemplaza. Dime, ¿cómo se calculaba la fuerza eléctrica? K. Producto del valor de las cargas. Solamente el valor, no hay signo cuando calculamos el módulo. Q cuadrado. Entre la distancia, que es R cuadrado. Eso que está acá es igual a ¿quién? A la masa M por el V sub 0 al cuadrado sobre el R. Ya está. Se va un R, se va un R. De acá te calculo el V sub 0. Dime, el V sub 0 es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de KQ cuadrado sobre ¿quién? Sobre M por R. Ya está. En el segundo caso el problema me dice que ahora quiere saber cuál es la rapidez de la partícula. El problema quiere saber cuál es la rapidez de la partícula para que la distancia, ahora el radio de la trayectoria sea 2R. Si yo quiero que el radio sea 2R, acá será también, no 2R. Recuerda que también debe existir, ¿qué cosa? Debe existir la denominada fuerza centrípeta, porque ella realiza una trayectoria circunferencial. Y otra vez resulta ser la fuerza eléctrica. O sea, el análisis es el mismo. De frente, no vamos a comer esta parte porque ya sabemos. La fuerza eléctrica de acá, en el segundo caso, la fuerza eléctrica K por Q cuadrado sobre, suave carnal, porque la distancia ahora ¿cuánto es? La distancia ahora es 2R elevado al cuadrado. Esto acá es igual a ¿quién? Masa por aceleración centrípeta, que es V cuadrado, suave carnal. ¿Por qué? Porque es el radio de giro, es 2 veces el radio, ¿no? Del caso anterior, el radio de giro es 2R. Te mato un radio, te mato un radio. Dime, ¿y de acá el V cuánto te va a quedar? El V te va a quedar raíz cuadrada de K por Q cuadrado sobre ¿quién? Sobre 2 veces M por R. Bacán. Si tú te acuerdas, ¿qué cosa era K Q cuadrado sobre M por R? K Q cuadrado sobre M por R era el V sub 0 si le sacaba raíz. Pero me queda abajo el de hacer una raíz. Sí, la raíz de 2. Entonces esa sería la respuesta. Ya que sería clave C de casita. Ya está. En la pregunta número 11 dice, la pregunta número 10. Calcula en kilowatts la potencia de un motor a gasolina que funciona a 30 ciclos por segundo y que realiza un trabajo de 30 kilojoules por ciclo. La potencia, ¿cómo se calcula la potencia? ¿Te acuerdas, baby? La potencia es igual al trabajo entre el tiempo. Ya, el problema dice, ¿su trabajo cuántos son?
3000 joules. Y por 30, porque en un segundo lo realiza 30 veces. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Y por lo tanto, la potencia sería 30 por 3. La 10 es el trabajo entre el tiempo. El trabajo es 3000 joules, pero realiza 30 veces en un segundo. Por eso lo multiplico por 30. Y luego, 90.000 es kilowatts. Y ya está, somos felices. Ahora, vamos con la pregunta número 11, perdón. La pregunta 11 dice lo siguiente. Si la longitud de onda de un fotón es 500 nanómetros, calcule aproximadamente en electron volt su energía. A ver, ¿cómo se calcula la energía de un fotón, baby? La energía de un fotón se calcula como H por C sobre lambda. Ya, a ver, aguanta. ¿En qué están las claves? En electronvolt. Pero si te das cuenta, el H es 6,626 por 10 a la menos 34 joules segundo. Pero yo sé que tú has ido a clases, ¿sí o no? Y en clases a ti te enseñaron que el H tiene un valor de 4,136 por 10 a la menos 15 electronvolt segundo. Eso ya es dividiendo el H entre la carga del electrón. Y esto de acá, ¿por quién? 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Sobre quién? El lambda. El lambda es 500, pero está en nano. El nano vale 10 a la menos 9. Operas y de ahí ya te sale la energía de tu fotón. Dime, ¿cuándo te va a salir la energía de tu fotón? Si es que no me equivoco, 2,48. Muy bien. 2,48 electron volt. Y sos feliz. Clave creo que es burro. Sí, clave burro. 12. Dice, un vagón de ferrocarril se mueve con una velocidad de 10i y se acopla a 4 vagones que están unidos y que tenían una velocidad de 4i. Si la masa de cada vagón es 5 por 10 al cubo kilogramos, 50, perdón, por 10 al cubo kilogramos, calcule en kilojoules la energía que se pierde durante el acople. A ver. Yo acá tengo a él que le está correteando a ellas 4, por ejemplo, ¿no? Justo el día de hoy, ve. ¿Qué vas a hacer? Dime, ¿qué vas a hacer? Ella, al conectarse, ¿qué sucede? Dime. ¿Le da o no le da una empujadita a todo? Claro. Por lo tanto, lo que yo podría decir es que cuando se conecte, la rapidez de todo el sistema ya no será ni 10 ni 4. ¿Qué se hace en estos casos, chicos? Se aplica conservación de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento del sistema antes o al inicio es igual a la cantidad de movimiento del sistema al final. Ya, ¿y ahora qué hacemos? La cantidad de movimiento al inicio sería, por ejemplo, si yo te digo que él tiene una masa m, que él tiene una masa m, que él tiene una masa m, muy redundante, ¿ya sí o no? Entonces yo tendría que m se mueve con 10, sería m por 10i, más 4m por 4i, 4m por 4i. Y eso de ahí es igual a ¿quién? Habla a m, 5m por ¿cuánto? Por v. Y de ahí, ¿te sale v o no te sale v? Cuéntame, pues. V te va a salir 5,2 i metros por segundo si es que mis cálculos no se equivocan. Pero eso no te pide el problema. ¿Qué te pide el problema? La pérdida de energía. La variación en la energía sería igual a ¿quién? A la energía cinética del sistema al final menos la variación de la energía cinética del sistema al inicio. Eso te va a salir negativo. Te sale negativo ¿por qué? Porque está perdiendo energía. Nada más. Solamente tú te quedas con el valor. Ya, ¿y cómo voy a calcular, Eleazar, esa energía? Ahí está el dilema. La energía final sería un medio. Cinética, porque solamente tiene movimiento. Y la cinética es un medio de la masa de todo el conjunto, que es 5m, por la rapidez final al cuadrado de todo ese conjunto. Menos la energía cinética al inicio es un medio
de la masa de él, que vale m, por su rapidez inicial. Vamos a llamarla a ella una rapidez 1 y a esto una rapidez 2. Entonces acá sería v1 al cuadrado más, luego sería de todo este conjunto, un medio de la masa de todo eso, que vale 4m, multiplicado por ¿quién? Por la rapidez de ellos dos, que es v2 elevado al cuadrado. Yo sé que tú eres bravo, hijo, yo sé que tú eres bravo, yo sé que tú lo puedes reemplazar. La masa, ¿cuánto era la masa? Dime, según dato del problema. A ver acá, la masa, dato del problema, es de 50 por 10 al cubo kilogramos. Entonces, hazme un favor, reemplazas la masa, reemplazas la masa, reemplazas la masa, ¿sí? Y de ahí ya te va a quedar. A ver, yo voy a poner acá, pero factorizando, ¿sí? Factorizo el medio, me va a quedar acá, ¿qué cosa? Dime, te va a quedar acá 5m. No llega a salir muy grande, no va a alcanzar, no va a entrar, creo, en mi pizarra. Vamos a ver, sería 50 por 10 al cubo, con fe ya, con fe, por el v, que vale 5,2 elevado al cuadrado, menos, sácale el medio también y sácale el 50 por 10 al cubo. Y esto que está acá será igual a ¿quién? Al v, que vale 10 al cuadrado más 4 al cuadrado. Cuando tú operes todo eso, ¿cuánto se habrá perdido? Se habrá perdido, a ver, si es que no me equivoco, menos 720. Pero esto acá te va a quedar multiplicado por 1000, ¿no? El 1000. Entonces eso te sale en kilojoules. Y esa de ahí sería la respuesta, ¿ya? Entonces la respuesta sería, ¿qué clave? La clave sería dedito, la clave dedito. Ahora, menos te dije porque es pérdida de energía, ¿ya? Vamos con la pregunta número 13. En la pregunta 13 dice lo siguiente. Se lanza un proyectil con una rapidez inicial v sub 0 y un ángulo de 37 grados con la horizontal, alcanzando una altura máxima de 63 metros. Calcule en metros la altura que alcanza el proyectil si se le lanza con la misma rapidez inicial v sub 0 y con un ángulo de 53 grados. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Yo te voy a hacer primero lo siguiente. Primero a él, lo voy a descomponer así, una para acá y una para acá. Al descomponerlo, a ver, dime, cuéntame, ¿qué es lo que vas a tener al descomponerlo? Este acá es v sub 0 por el coseno de alfa. Y este acá es v sub 0 por el seno de alfa. La altura máxima, recuerda que la altura máxima se calcula de esta forma. Todo esto que está acá, la componente vertical elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Ya está. Muy bien. La altura 1 sería el v sub 0 al cuadrado por el seno de 37. Todo esto que está acá elevado al cuadrado sobre 2 veces g. Igualito, la altura de 2 sería v sub 0 por el seno de 53 elevado al cuadrado, todo eso sobre 2 veces g. Sí, hoy, porque es el día del amor y la amistad, no, simplemente hazlo despacito nada más, ¿ya? Sí, voy a dividir una sobre la otra, divide una sobre la otra. Si yo divido una sobre la otra, te queda h1 sobre h2. Y esto acá, ¿a quién crees que es igual? Se va el v sub 0, se va el 2g, te queda seno entre seno. Seno de 37, seno de 53, coseno de 37. Seno entre coseno, tangente. Tangente al cuadrado de 37. Ya está. ¿De ahí qué vas a hacer? Despejar. El H2, ¿a qué va a ser igual, papi? Va a ser igual a H1, que según el problema era 63, sobre la tangente. Y la tangente de 37, ¿qué cosa es? A ver, cuéntame. La tangente de 37 es 3/4 elevado al cuadrado. Si tú le vas al cuadrado esto, operas esto, perdón, te queda 112 metros, ¿ya? 112 metros. Esa sería la respuesta. Vamos, ¿qué clave es? Clave dedo. Vamos con la pregunta número 14. Dice lo siguiente: una bombilla incandescente de 75 watts se puede considerar como una esfera
de 3 centímetros de radio. Si solo el 5% de la potencia se convierte en radiación visible, determine aproximadamente en watt por metro cuadrado la intensidad de esta radiación sobre la superficie de la bombilla. A ver, carnalito, dime. El problema te dice que esta tiene una potencia de 75 watts. Pero ojo, si yo quiero calcular la intensidad de la radiación visible, ya, cuidado con esa parte. Esto que está acá será la potencia de radiación visible ¿sobre quién? Sobre el área de la esfera. La potencia de la radiación visible, dice el problema que es el 5% de los 75 watts. Y esto que está acá sobre el área de la esfera, la superficie de la esfera es 4pi por 3 por 10 a la menos 2 y todo eso elevado al cuadrado. Bien, papá, ahora dime la intensidad de la radiación visible que emite ese foquito, ¿a qué es igual? Cuéntame. Es igual a aproximadamente 332 watts por metro cuadrado. Y se acabó el dilema. Sos feliz. Vamos con la pregunta número 15. Dice, dos varillas metálicas tienen la misma longitud L a una temperatura de 40 grados Celsius. Si la temperatura es de 100 grados Celsius, la diferencia de sus longitudes es de 3,6 milímetros. Calcule en metros el valor de L, dice la pregunta. Y te dan datos los alfas, ¿ya? A ver, yo sé que la dilatación se calcula como la diferencia de longitudes y de esta manera. ¿Qué te dice el problema? El problema te dice que si a la temperatura de 100 la diferencia de sus longitudes, o sea, yo te podría decir la longitud final de 1 es igual a la longitud inicial de 1 más la dilatación, pero la dilatación sería el alfa de 1 por la variación de temperatura. La longitud final de 2 es igual a la longitud inicial, pero es la misma en ambos casos. Ya, más la longitud inicial por el alfa de 2 por la variación de temperatura. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a restar. Al restar, el problema dice que la diferencia de las longitudes es 3,6 milímetros. 3,6 por 10 a la menos 3 metros. Se va la longitud inicial, factorizo la longitud inicial, factorizo la variación de temperatura. El problema dice que a 40 grados Celsius medían lo mismo, o sea, y a 60 es donde, ya 100 es donde se da esta diferencia. Si a 40 miden lo mismo y a 100 se da esta diferencia, la variación de temperatura, ¿cuánto es? Es 60. Y acá sería el alfa de 2. El alfa de 2 vale 4 por 10 a la menos 5. Menos el alfa de 1 vale 2 por 10 a la menos 5. Muy bien, de acá tú operas y te va a quedar el L sub 0. ¿Cuánto vale el L sub 0? El L sub 0 te va a salir 3 metros. Clave C de casita. Ya está, muy bien. Vamos con la pregunta 16. ¿Qué dice? Dice, la función de una onda mecánica formada en una cuerda es de la forma, acá está la ecuación B, ¿ya? ¿Para qué la voy a leer? Donde T está en segundos y X en metros. Si la potencia media de la onda es de 18 miliwatts, calcula aproximadamente en gramos por metro la densidad lineal de la cuerda. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Y si no te acuerdas, no importa, yo te lo hago por acá. La potencia media de la onda era un medio de ¿quién? Del omega cuadrado por el a cuadrado por el v. Pero este es el v de la onda, ten cuidado con eso, por la densidad lineal. Ahora, el v de la onda, ¿te acuerdas o no te acuerdas? Era igual a omega sobre k. ¿Qué vas a hacer? La vas a reemplazar. No, hoy día no lo hagas, por favor, hoy día no la reemplaces. ¿Sí? Ya, entonces sería omega entre k por el mu. Y cuando tú reemplaces acá, tendrías un medio del omega cuadrado. Así lo voy a poner, mira.
omega cubo, ¿por quién? Por a cuadrado, por mu, ¿sobre quién? Sobre k. ¿Qué vas a hacer? Sobre 2k, ¿no? Sería. Él vale 18, dice, pero 18 mili, 18 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Es lo que dice el problema. Sí, sería 1. Omega al cubo. ¿Cuánto vale el omega? El omega está acá, mira. Él es el omega, el que está acompañado del t. Él es el omega, él es el k y él es el a. El omega al cubo, ¿cuánto es? Sería 5 pi al cubo por el a es 1/9 elevado al cuadrado por la densidad lineal. ¿Sobre quién? Dime, cuéntame. Sobre 2 por el k. ¿Y el k cuánto vale? Acá lapsus, perdón, acá es 9, es el omega, 9pi. Y el k es 5pi. Ya cuando tú operes eso y despejes, te va a quedar que el mu es igual a ¿cuánto? Te va a quedar que el mu es igual a 2 por 10 a la menos 3. Y eso te sale en kilogramos por metro. Y entonces, esto de acá sería 2 gramos por metro. ¿Sí? Cuando tú operes esto, te va a salir 2 por 10 a la menos 3. Pero como él está en joules y todo está en unidades del sistema internacional, él te sale en kilogramos por metro. El 10 a la menos 3 con el kilo se van y te deja el gramo. Y ahí está, eres feliz. En la pregunta número 17, dice lo siguiente. Pete. Ahora sí, ya encontré mi pregunta. La pregunta número 17 dice lo siguiente. La siguiente fórmula es dimensionalmente correcta, donde t, la fórmula que está ahí, t es el tiempo y x es desplazamiento. Si x es desplazamiento, x dimensionalmente es igual a longitud o equivalente a longitud. Ya, te piden encuentres, a ver, ¿qué es lo que yo tengo acá? Lo que yo tengo acá es que cuando yo tengo una suma es porque dimensionalmente, ¿cómo son? Son iguales, ¿te acuerdas o no? Entonces yo puedo igualar la dimensión de alfa por la dimensión de t, pero como t es tiempo será t cuadrado. ¿Igual a quién? A la dimensión de quién. Formalmente debería colocarse así. La dimensión de él sería la dimensión de beta por quién. Por x. X es desplazamiento y desplazamiento en longitud. L a la 1/2. ¿Qué cosa quieres? Dime, ¿qué cosa quieres? A ella la quieres abajo. Suave. Sería así. ¿Eso es lo que quieres o no? Cuéntame. ¿Y eso que está acá qué sería? Él también va para abajo. Claro, hoy día, ¿por qué no? A la menos 2 por L a la 1/2. Y con eso eres feliz. De esa forma. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Qué clave sale? Clave C de casita. La pregunta 18 es una pregunta en realidad muy común a nivel preuniversitario. En las academias esa pregunta se toca hasta por las puras. Es más, ya ha venido en el mismo molde, en el mismo modelo, en las preguntas de examen de admisión, por si acaso, ¿ya? O sea, no sería tampoco la primera vez que se da una pregunta más o menos de este tipo. Por ende, ahora vamos a ver con la pregunta 18. La pregunta 18 dice, el sistema mostrado, los coeficientes de rozamiento entre la plataforma A y el bloque B son 0,8 y 0,6. La plataforma A se mueve sobre la superficie horizontal sin fricción. Determina aproximadamente en Newton la magnitud de la fuerza F horizontal con la que se puede jalar la plataforma A tal que el bloque B no resbale. La masa de la plataforma A es 20 kilogramos, la masa de la plataforma del bloque B es 5 kilogramos y la gravedad 9,81. Papá, ¿qué es lo que sucede acá? El problema quiere que tú saber cuál es el máximo valor que puede tomar él, de tal forma que todo esto se mueva junto. Y si todo eso se va a mover junto, te cuento, deben tener la misma aceleración. Y si él es la fuerza máxima para que se muevan juntos, la aceleración con la que se van a mover debe ser la máxima aceleración también para que se muevan juntos. ¿Estamos bien? Oye, Eleazar, pero yo ¿cómo interpreto esa idea de que los dos se muevan juntos? No la veo. Para ello, lo que yo voy a hacer simplemente es lo siguiente. Voy a analizar primero a B solito. Y recuerda que como B es parte del sistema y se mueve junto con A, debe moverse con la misma aceleración que se mueve A.
voy a suponer que B se mueve hacia allá con una aceleración A. Ojo, la aceleración no es parte de mi diagrama de cuerpo libre, pero la voy a colocar simplemente para tenerla de referencia. Segundo punto a tallar, verticalmente hacia abajo aparece el peso de B, que sería el M de B por G. Mientras que acá, ¿qué sería? Acá sería la normal. Creo que te das cuenta rápidamente que la normal va a tener el mismo valor de ¿quién? Del peso de B. ¿Por qué? Porque en esta dirección no hay fuerza resultante. Ahora, en esta dirección sí hay fuerza resultante porque hay aceleración. Pero Eleazar, solamente me falta una fuerza por graficar, que es la fuerza de rozamiento. Y esa se opone al movimiento. Suave, tío, ¿cómo que se opone al movimiento? Se opone al movimiento relativo entre un cuerpo y el otro cuando el rozamiento es cinético. Y cuando el rozamiento es estático, se opone al intento de deslizamiento o al posible movimiento relativo de una superficie respecto a la otra. Eleazar, en castellano, te comento, míralo de esta manera. Si él acelera hacia la derecha, debe existir necesariamente una fuerza hacia la derecha para que haya, ¿qué cosa? Aceleración. Y la única fuerza que a ti te queda es la fuerza de rozamiento. Y para colmo es estática. ¿Y por qué Eleazar debe ser estática? Porque no hay deslizamiento entre ellos dos. Ya está, se acabó. No Eleazar, pero allá, ¿quieres verlo de otra forma? Si fuese liso, ¿qué pasaría? A ver. En el aire ya, porque la cámara no se puede bajar. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí o no? Vamos a ver. ¿Qué pasaría si fuese liso? Mira, voy a mover la regla rápidamente para un lado. Yo voy a mover la regla hacia allá. Yo voy a mover la regla hacia allá. Y quiero que te fijes solamente en la mota, nada más. Solamente en la mota. Solamente en la mota. ¿Te das cuenta o no te das cuenta? La mota prácticamente se quedó en su sitio. Un observador acá hubiese visto que la mota se movía hacia este lado y la fuerza de rozamiento hubiese estado para el otro lado. Si fuese liso. Entonces, si fuese liso, ¿qué pasaría? Cuéntame acá. Si fuese liso, el bloque se quedaría en su posición y el cuerpo, la plataforma, se movería hacia la derecha. Un observador acá vería que el bloque se mueve hacia la izquierda. Y por lo tanto, la fuerza de rozamiento para él debería ir. Entonces, mejor dicho, el observador acá observa que el movimiento de él sería hacia la izquierda. Ahora, volvemos. Hay rozamiento. Como hay rozamiento, decimos nosotros, el posible movimiento de B va a estar ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Y es por eso que la fuerza de rozamiento sobre B debe actuar hacia la derecha. Te das cuenta que en realidad no hay una contradicción, pero hay que saber analizar el problema y hay que tener cuidado con esa partecita. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Mira acá, si yo también estoy sudando frío, no crees que me va a salir lo de la regla, no te preocupes. Ahora, vamos a ver acá. En esta parte que está acá, entonces ya estamos convencidos de que la única fuerza que actúa horizontalmente sobre el bloque B, ¿quién es? Es la fuerza de rozamiento. Entonces, si yo aplico sobre B, por ejemplo, fuerza resultante igual a masa por aceleración, sería simplemente la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento sería igual a la masa por la aceleración. Pero Eleazar, la fuerza de rozamiento no puede ser mayor que el mu estático por la normal. Estás en lo cierto, pero ella debe ser igual a ella necesariamente. Y la normal debe ser, en este caso, igual al peso de B. Se van las masas y me está quedando entonces que la aceleración tiene que ser menor o igual al G por el mu estático. Formalmente debería ser solo menor, ¿ya? Entonces, la aceleración máxima posible para que se muevan juntos debe ser casi G por el mu estático, ¿ya? Así debería ser. Muy bien, conociendo la aceleración, yo puedo trabajar sobre el sistema AB. Sobre el sistema B va a haber un peso, va a haber una normal, pero están en dirección vertical. Como en dirección vertical no hay aceleración, en dirección vertical la resultante es cero. Solamente me concentro en la horizontal. En la horizontal, si yo le aplico fuerza resultante igual a la masa por la aceleración, me doy cuenta que la fuerza resultante simplemente es el F máximo. Eleazar, la fuerza de rozamiento no, porque es parte de mi sistema, ¿no? B y A son mi sistema y la fuerza de rozamiento sería una fuerza interna. Eleazar, y el piso, el problema dice que el piso es liso, no hay rozamiento con el piso. F será igual a la masa de A más la masa de B por la aceleración. Pero como yo quiero saber cuál es la fuerza máxima para que se muevan juntos,
debo tomar la máxima aceleración para que se muevan juntos. De acá tú mismo eres esta fuerza máxima para que se muevan juntos, ¿no? El día de hoy simplemente vamos a cambiar los valores, no la vas a reemplazar. Hoy no, pues ya no te pases, lo hubieses hecho ayer. Sería G, ¿cuánto vale el mostático? 0,8. ¿Cuánto vale la gravedad? 9,81. Operando eso, ¿cuánto te va a salir? Cuéntame. Operando eso te va a salir, si es que mis cálculos no se equivocan, creo que te sale 196, ¿no? Espérame un ratito, voy a operarlo. Acá está. Ya, sí, sale 196,2, aproximadamente 196 newton. ¿Ya está? Somos felices, ¿sí? Muy bien. Ahora, vamos con la pregunta 19. ¿Qué me dice la pregunta 19, chicos? Vamos a ver la pregunta 19. La pregunta 19 te dice lo siguiente. Esto acá no lo quiero, esto es química. Acá está. Ya, la pregunta 19 dice lo siguiente. Una superficie de cierto metal se irradia con una fuente de luz con longitud de onda igual a 200 nanómetros. Si la energía de los electrones emitidos tiene una energía de 1,2 electronvolt, la función de trabajo del metal te la piden. ¿No? Es lo que te piden, ¿no? ¿Qué voy a hacer? A ver, ¿te acuerdas la ecuación de tu papi Einstein para el efecto fotoeléctrico? La ecuación de tu papi Einstein es que la energía del fotón, que tú sabes que se calcula como h por c sobre lambda, es igual a la función trabajo más la energía cinética, pero ojo, máxima de los electrones emitidos. ¿Ya? Ahora, en este caso el H igualito, te lo voy a hacer tan igual como te dice esa pregunta 11, ¿no? 4,136 por 10 a la menos 15 por 3 por 10 elevado a la 8 sobre la longitud de onda, que ahora el problema dice que vale 200. ¿Sí? Acá sería 200 entonces nanómetros por 10 a la menos 9. Eso que está acá debe ser igual a la función trabajo más la energía del electrón es, según el problema, 1,2 electronvolt. Como él está en electronvolt segundo, él está en metros por segundo, él está en metros, al final todo esto te queda en electronvolt. Como te dije, como tú ya has ido a clase, tú sabes que el valor de la constante de Planck en electronvolt era esto. Eleazar, si no me lo sabía, reemplazas el 6,626 por 10 a la menos 34, pero acá tendrías que multiplicarle por 1,6 por 10 a la menos 19. Al operar, la energía te saldría en joules, la función trabajo en joules, y tendrías que dividirla otra vez entre 1,6. Otra opción, al H lo divides entre 1,6 y vas a obtener este valor. ¿No? Entre la carga del electrón, 1,6 por 10 a la menos 19, no quería decir todo completo. Ya está. Dime, cuando operes esto, porque yo ya sé que tú lo operaste, ¿cuánto te sale la función trabajo, por favor, babies? Creo que te sale 5 electronvolt, ¿ya? 5 electronvolt. Y esa es la respuesta. ¿Y la clave qué cosa es? La clave es besito. Ya está. Vamos con la pregunta 20 y acabamos y nos fuimos. Ya está. La pregunta 20 que dice, en el circuito mostrado la potencia que disipa la resistencia de 5 ohm es 3,2 watts. Calcule la fuerza electromotriz. A ver, la fuerza electromotriz tiene un valor de voltaje, ¿no? Acá, si acá es A, acá es B. Si acá es A, acá es A. Recuerda, Eleazar, ¿por qué es A? Porque este punto se conecta a través de un alambre ideal, es como si los dos estuvieran conectados en el mismo punto. Este se conecta a través de un alambre ideal, es como si fueran en el mismo punto. O sea, estos tres es como si estuvieran conectados en realidad a un solo punto. Por eso, el de acá es B y el de acá es B. Y si tú te das cuenta rápidamente, el voltaje entre A y B es L. Entonces, ¿qué yo puedo decir? La potencia es igual a ese voltaje elevado al cuadrado sobre R. Y el problema me dice qué cosa. En la resistencia de 5, la potencia vale 3,2 por el E elevado al cuadrado y el R que vale 5. Como el R, de ahí tú operas y se acabó, ¿no? Sería simplemente 4 volt. Y esa sería la respuesta. ¿Sí? Y con eso estamos acabando la solución del examen de admisión.
Bueno, el examen de admisión no ha tenido mucha novedad, no creo yo, más allá de esa pregunta conceptual tal vez, que por ahí ha generado algunos dilemas, no, pero como te vuelvo simplemente y ahí es un poquito a basarse en la interpretación. Generalmente a nivel de examen de admisión la UNI interpreta qué es lo más directo, ¿no? En este caso, ¿no? Es por lo general, ¿no? A lo largo de la historia. Pero después las preguntas creo que han sido generalmente como normalmente han venido antes, sin mayor inconveniente, preguntas como te das cuenta que son de reemplazo directo, que a veces no parecen preguntas de examen de admisión, y preguntas donde hay que analizar un poquito y la pregunta sale, ¿sí? Entonces por ahí una que otra fuera de lo común, tal vez, una que otra, pero después todo está dentro de lo normal en general. Entonces yo espero que te haya podido servir este solucionario, espero que te haya ido bien también en tu examen y se le desea lo mejor a todos, chicos, ¿sí? Cuídense, protéjanse y ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Bye, bye.